Hola, muy buenas tardes, días, noches, no sé en qué momento estés viendo este video, pero lo que quiero comentarte y agradecerte por disponer tu tiempo para escuchar estos temas que se han estado dando. Dios bendiga tu vida, tu esfuerzo, todo lo que has puesto o en tiempo para que esto se pueda cumplir en tu casa y en tu familia. La semana pasada estuvimos hablando sobre el libro de Romanos capítulo 2. Estuvimos hablando del versículo 1 hasta el 11, donde venía el juicio justo que Dios va a hacer a todas las personas. Se estuvieron tocando algunos puntos donde no tenemos excusa de que somos culpables, de condenar a otras personas cuando nosotros cometemos las mismas cosas. También estuvimos hablando sobre su bondad y que Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Y cuando Él nos quiere llevar al arrepentimiento es para demostrarnos toda su grandeza, toda su bondad, todo lo que Él viene a hacer. También dice que esas personas que se arrepientan cuando estemos delante de su presencia, dice que seremos puestas en honra, en eternidad, en paz. Y habrá todas esas cosas en beneficio para los que creyeron en Él y los que no creyeron en Él. Que no tenemos excusa, que todos somos delante de Dios iguales. Entonces, pero hoy quiero seguir en este estudio del libro de Romanos, ahora en el versículo 12. De ahí en adelante vamos a continuar del versículo 12 hasta el 16. Si me acompañas con tu Biblia, yo voy a traer a la mano dos versiones. Voy a traer la nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Si empieza a haber alguna variación o algo, pues lo estaremos tocando. Pero igual es muy bueno que ocupemos varias Biblias a la vez o en diferentes formas para entender el significado. Pero antes de comenzar de lleno en la Biblia, quiero que me acompañes a orar ahí en tu lugar, ahí donde tú estás. Dispone un tiempo, unos segundos, y que sea Dios el que habla en nuestra vida. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti en este día, Señor. Te agradecemos porque tú has puesto este momento para escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú el que hables a nuestros corazones, que seas tú el que edifique nuestras vidas. Permite que el mensaje de tu palabra sea dado con veracidad, con la misma palabra tuya, Señor, que no sea por interpretación humana, aunque sabemos que como humanos intentamos interpretar o conocer, pero seas tú, Espíritu Santo, el que guíe nuestro corazón. Ayúdanos a tener el valor de entender las cosas, de comprender no como yo quiero, sino como tú dices. Permite que el mensaje pueda ser elocuente, entendido y edificante. Y sobre todo que nos impulse a seguir adelante, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el libro de Romanos 2, versículo 12. Pero antes de leer este versículo, el escritor fue Pablo, el que habló a los romanos. Pero el que lo pasó con su puño y letra era Tercio. Tercio era alguien que me imagino que estaba allí sentado, tomando pluma y escribiendo, y Pablo paseando en el lugar, y hablando y exponiendo cada tema. Y él, tratando de poner todas las ideas y plasmándolas, pues es este libro que tenemos en Romanos, o sea, que tenemos en nuestra mano. Entonces, estos versículos que vamos a leer, yo te voy a decir que no vamos a leerlos uno tras otro, sino que vamos a leer el versículo 12, el versículo 13, el versículo 16, después el 14 y el 15, para entender la idea o la forma que quiere dar a exponer el escritor. Entonces, vamos a entender porque a veces nosotros tenemos un lenguaje corporal para hablar o para escribir, y aun cuando nos comunicamos con alguien más, pues tratamos de exponer las ideas o dar a entender. Entonces, en este escrito pues tenemos que ver cómo va la redacción, cómo va dirigido, y a veces se puede dar un versículo adelante, algo que querías decir un versículo atrás, pero se va a entender un poco más si lo leemos de esta forma. Mira, vamos a leer en el versículo 12 y dice: todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados.
el versículo 13 dice, porque Dios no os considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Versículo 16, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. En el versículo 14 dice esto, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la idea, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Versículo 15 dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces vamos a centrarnos en el versículo 12, 13 y 16. Está hablando aquí que hay un juicio, como lo hemos estado hablando, pero que ahí serán condenados. Dice que en específico este versículo fueron dados a los gentiles y ellos no tenían la oportunidad de conocer la ley moral de Dios. En Éxodo 20, Dios da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y cuando le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, pues son estatutos, leyes morales que Dios les está dando. También hay leyes sacerdotales para poderse dirigir. Pero los gentiles, que vendrían siendo cualquier pueblo que no sea judío, pues realmente ellos no tenían una ley. Entonces, aquí dice que ellos serán juzgados, en estos versículos, versículos 12, 13 y 16, dice que ellos serán juzgados por su desobediencia, en proporción directa a su conocimiento limitado. Dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice esto. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Entonces, las personas... ninguna persona tiene la oportunidad de decir que Dios no existe. Te voy a decir por qué. Hay un sentimiento en el humano que más adelante te lo voy a ir diciendo en la Biblia, donde nosotros percibimos a través de la naturaleza físicamente lo que Dios hace, de lo que Dios existe, y dice que Él lo revela. Entonces las personas a veces podemos suprimir la existencia, pero sí la persona, o sea, nosotros podemos... reprimir eso y hacer como si Dios no existe. O sea, no me importa, yo no voy a considerar nada en Dios. Y pues realmente, pues como humano, pues a veces no tenemos la intención, pero hay algo en nosotros, en nuestro interior, que nos hace siempre buscar a Dios. Pero dice Dios que no tenemos excusa, ni aun viendo la naturaleza, nosotros podemos decir que Dios no existe. Pero a las personas que responden a ese llamado, al llamado de responder, de acercarse a Dios, es de que Dios no lo echa fuera, o sea, Dios lo contempla, Dios lo busca algo. Quiero decir esto, Dios suministra los medios cuando tú respondes al llamado. Y esto que estoy diciendo no solamente es para nuestro tiempo, sino en ese momento cuando fue escrito, era en específico para los judíos y para los gentiles que vivían allá en Roma, que aún allá dentro de la iglesia o todo lo que estaban haciendo. Pablo siempre trató de exponer como judío y como gentil. Y estaba explicando que aún como gentil, porque esta palabra es para los gentiles, aún explicando para ellos de que ellos no tienen excusa, nadie tiene excusa de que Dios no existe. Pero si tú respondes a ese llamado, o que si uno se acerca y busca ese llamado, Dios busca los medios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39, es la historia de Felipe y el eunuco. En ese momento el eunuco iba leyendo las escrituras, en el libro de Isaías, estaba contemplando todo eso, pero él en algún momento escuchó, oyó, vio la naturaleza, tuvo un momento y Dios acercó a alguien para que le compartiera. Y se acercó Felipe. También hay otra historia en el libro de Hechos capítulo 10, desde el 1 hasta el versículo 48 es la historia de Cornelio. Cornelio era un soldado romano de alta, tenía una buena posición, y él y toda su casa eran fieles y temerosos a Dios. Dios escucha su oración, después manda a Pedro que fuera a su casa y orara por ellos, le compartió el evangelio,
y Dios escuchó sus oraciones y plegarias y él tuvo un encuentro con Dios. Fue lleno de su presencia, fue él puesto en ese momento porque Pedro le pudo compartir y aunque él era un gentil. Entonces, Dios siempre ha demostrado que si tú tienes la intención, aún desde esos tiempos, en buscarle, Él se deja encontrar. En este versículo de Hechos, versículo 27, si me acompañas a leer el libro de Hechos 27, esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Todo el tiempo Dios ha estado presente. Y entonces, estos versículos que estuvimos leyendo, mira, te los voy a volver a leer. Versículo 12 dice, del libro de Romanos, Romanos 2, versículo 12, eso es a lo cual nos estamos refiriendo esta palabra. Dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. En el versículo 16 dice esto, así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Ahí está diciendo que las personas que están conociendo la ley y actúan conforme a la ley, serán con bendición, serán personas justificadas. Y las personas que no conocieron la ley serán juzgadas como a personas que no conocieron la ley. Y las personas que no conocieron la ley dice que serán por la naturaleza, porque tuvieron alguna evidencia de que Dios existe. Y si esas personas con lo que conocieron serán juzgados, serán puestos delante de Dios y aún con el conocimiento que ellos adquirieron, con lo que conocieron, con lo que se acercaron, con lo que dictaba en su corazón, porque más adelante te lo desglosa bien, es cuando Dios va a dar a cada quien lo que corresponda, lo que diga. Entonces, hay hay ejemplos buenos. En el libro de Génesis, cuando está Agar, Agar era la sierva de Abraham, de su esposa, Sarai. Entonces, quieren tener un hijo, la mujer era obviamente de Egipto, tenía la mejor creencia o ideología, pero ella era esclava. Y con todo y que ella era esclava, en algún momento algo escuchó del Dios de Israel, del Dios de Abraham. Y cuando ella tiene sus luchas y problemas, que quiere huir, y sale de allí y está debajo de una planta, de algo cubriéndose aún en el desierto, llorando, Dios le dijo, regresa a tu casa, porque yo voy a bendecir a tu descendencia. Ella creyó. Ella no era como tal parte de la promesa, estaba ahí, incluida con todos ellos, pero ella era una persona gentil. Pero ella creyó aún en ese Dios que haya escuchado. Ella tomó una decisión de fe para seguir. También, si te das cuenta en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla sobre la fe, hay muchas personas, dice, y Abraham, por su fe, llegó a ser amigo de Dios. Y así Jacob, y empieza a contar la de Isaac, y empieza a contar desde allí hasta allá, hasta en el versículo 30. Si me acompañas, vamos a Hebreos 11 para que veas que no te estoy mintiendo. En Hebreos 11 dice esto. Hebreos 11, versículo 32. Dice, ¿qué más voy a decir? Porque en todo ese capítulo estaba hablando sobre una listísima de personas que creyeron a Dios en fe. Y por ejemplo, dice esto, en el versículo 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos e hicieron justicia y alcanzaron la promesa. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon a filo de la espada. Sacaron fuerzas en la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Dice que todos ellos fueron personas que por fe, que dieron pasos, que aún ellos de los listas que se ponen eran casi muchos judíos, pero hay personas que estuvieron cerca y alrededor de ellos, que no eran judíos, que eran gentiles, pero por la fe
y aún dentro del propósito que se cumplió en ellos, es porque Dios tuvo un plan aún con las personas que no eran gentiles. Porque Dios dice que si aún a tientas tienen el deseo de encontrar a Dios, aún no teniendo ley, Dios se deja alcanzar. Entonces, toda esta parte y toda esta historia de estos versículos que estamos leyendo es porque Dios tiene el control de todo. Él controla todo. A Él no se le pasa ni aún la hoja que cae del árbol, Él lo dice en su palabra. Él está al pendiente de sus hijos. Él está al pendiente de todo lo que nosotros vivimos y hacemos. Y yo no sé de dónde Dios te haya alcanzado, de dónde Dios te haya rescatado, pero aún de allí donde Dios te tomó, donde Dios te sacó, aún te trajo, te limpió, te perdonó, nos purificó. Y aún cuando nosotros decidimos arrepentirnos, Él ya lo sabía. Él todo el tiempo insistente, como con todas las personas. Y su gracia y su misericordia fue con aquellas personas que pusieron la fe y la confianza en Dios. Entonces, estos versículos hablan de eso. Hablan de que nosotros, delante de Dios, no tenemos excusa. No podemos escondernos. No podemos decir, Dios no va a hacer nada con nosotros. Pero aquí nos está explicando que aún los que no tuvieron ley, hablando antes de lo que Jesús hizo, aún con todo y ellos, serán juzgados conforme a lo que entendieron y comprendieron. Y que ahora los que conocemos en Dios, Dios ha puesto algo de su Espíritu Santo para seguir adelante. Entonces, mira, vamos a leer el versículo 14 y 15 del libro de Romanos. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. En esta parte se divide en dos respuestas. Es como si un gentil dijera, y Pablo aún sin saber que va a preguntar eso, pero les está poniendo estas dos respuestas. Les está diciendo, como si un gentil dijera, es que como quiera los judíos tenían la ley y ellos podían vivir como ellos en orden de Dios, pero yo soy gentil, yo no necesito ser juzgado como aquellas personas. Pero aquí Pablo lo desmenuza en dos partes. El primer versículo dice esto: de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y eso es lo que dice, que es lo que Pablo define en ese punto. La primera respuesta a lo que Pablo les dice es esto: cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. Si no conocía la ley, será juzgado como a uno que no conocía la ley. ¿Qué le va a pasar a los que vivieron antes de Jesús? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Y eso es lo que dice: serán juzgados a lo más elevado que ellos pudieron entender y vivir. Entonces todas las personas en algún momento serán con esta condición: a lo que entendieron, a lo que aprendieron, a lo que vieron de la naturaleza, a lo que alcanzaron a conocer de las leyes morales, a lo que ellos podían hacer, a lo que ellos entendieron, serán puestos delante de Dios y serán juzgados. Aún atrás. Y la segunda respuesta es el otro versículo y dice esto: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, cuando lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. En esta parte Pablo dice que los que no conocieron la ley escrita, tenían otra ley en el corazón. El razonamiento de Pablo es que el humano sabe por naturaleza cómo vivir. Aún desde antes de que le dijeran al humano que si tú dejabas a un niño abandonado, se va a morir. Aún hay un remordimiento de una mamá, dolor, sufrimiento al dejar. Y aunque no hubiera una ley que te diga ahorita en la actualidad que no lo debes de hacer, antes de que existieran las leyes, había eso implantado en el humano. Era una forma en la cual Dios le podía hablar a toda la humanidad. Y aunque Dios haya escogido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para demostrar su ley, es porque a Él le plació.
pero también al mismo tiempo no descuidó a las otras personas. Y es lo que Pablo está haciendo hincapié aquí. No porque seas gentil, no porque seas judío, al cual le estaban hablando en ese tiempo, significa que Dios te haya hecho a un lado. Porque Él dice que aún a oscuras, a tientas, si tú le buscaste o tuviste el deseo, el anhelo de acercarse, dice que Dios se dejaba encontrar. Y aún a lo que Él habló al corazón, a la conciencia, es algo que Dios puso en el humano. Y en esta lección que estamos nosotros leyendo, para finalizar, yo quiero comentarte esto. Te preguntarás, o sea, sí, eso es lo que es lo que Dios va a hacer, hablando sobre el pasado, sobre los judíos y gentiles. Pero también eso es para nuestro tiempo. Si tú, si yo, hemos puesto la confianza en Dios, Dios tiene una promesa para sus hijos. Pero realmente tiene que haber un nuevo nacimiento en el corazón. Y si realmente solamente fue a oídas o simplemente fue por un tiempo, Dios nos está llamando y recordando que tenemos la oportunidad de volver realmente a entrar a su casa, descansar en su presencia, estar con Él, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos, no como por un ejercicio religioso, sino en ese anhelo de que Dios crezca en nosotros y que Él y nosotros menguemos. Hay un término que a veces escuchamos muy comúnmente, es el término iglesia, eclesia, donde es reunión de llamados, pero también significa estar afuera, salir afuera. La iglesia es llamados afuera. Y como iglesia, como familia, necesitamos salir de no ver para nosotros mismos, creer que lo que creemos y opinamos es lo mejor, sino que el término iglesia, a lo cual Dios se refiere en la Biblia, es poder salir, no quedarse como personas, quedarnos en casa, quedarnos para nosotros mismos con nuestras propias ideas, con nuestros propios ideales, sino que Dios nos está llamando a salir, a estar fuera, fuera de nuestra comodidad, para poder entender esas palabras que decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando Jesús hablaba, y eso te lo comenté la vez pasada, cuando Jesús hablaba, decía, pues toma tu cruz, sígueme, paga el precio. Y hay unas palabras que son tan duras, que yo voy a leerte, donde Jesús hablaba en algunas de ellas. Y quiero que esta palabra sea también para nosotros. Va a ser un poco áspera, pero no significa que sea para toda la iglesia, sino que hay palabras que son puestas para cuando nosotros necesitamos tomar esa decisión de seguir a Jesús. Quiero decirte esto, lo que dice en el libro de Mateo 11, versículo 20, dice esto: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? Pues no, descenderán al lugar de los muertos. Pues si esto se hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma, y los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Él les hablaba a los judíos, a las personas que eran de su pueblo, les compartía del amor de Dios, y ellos cerraron las puertas, y Jesús les decía que aún si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que ellos pudieron ver, ellos estarían aquí. También quiero leerte lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. Dice: pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de las palabras de Dios
y el poder del mundo venidero. Y que luego se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos los clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Este versículo está hablando de que las personas que fueron iluminados, las personas que escucharon el Evangelio, las personas que fueron puestas en algún momento, por un tiempo, a escuchar la palabra de Dios y tomaron ellos la decisión de decir, aún escuché la verdad, aún entendí la Biblia, aún pude percibir, dice, aún del Espíritu. Pero no está hablando que estas personas eran unos creyentes reales, personas que tuvieron un nuevo nacimiento y que se arrepintieron. Está hablando de personas que fueron como las personas que cuando hacía milagros Jesús venía la multitud, que muchos de ellos lo buscaban, vieron los milagros, fueron partícipes de muchas cosas, pero solamente eran como espectadores, personas que estaban cerca, que vieron, que palparon, y cuando ya no había algo más, huyeron, buscaron lo suyo, vieron para adentro, para su propio interés personal y no vieron para afuera lo que Jesús hablaba como iglesia, de ser llamados afuera, de no ver para ti mismo. Y aquí dice que esas personas que fueron expuestas a la verdad y que estuvieron allí, es muy difícil que estas personas se arrepientan. Y el último versículo que quiero leer es el libro de Hebreos 10. Versículo 26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocen lo que Él dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y estas palabras que hemos estado leyendo es para que en la actualidad, en este tiempo, si realmente no hemos tomado la decisión de seguir a Dios, de pagar el precio, de ver lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él nos está exponiendo, y decidimos mirar para nosotros, Él no lo vuelve a recordar. Qué terrible sería caer en manos de un Dios vivo. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar estudiando el libro de Romanos, de poder acercarnos a una iglesia, de seguir aprendiendo estudios bíblicos en casa, es una bendición el poder crecer, pero también que otras personas conozcan. Toma esa decisión de seguir por Jesús. Y realmente si hay algo que empieza a mover en tu corazón de miedos, de duda, de todo lo que tú estás viviendo, ten la confianza de que Dios va a hacer algo en tu vida. Mientras tú sigas manteniéndote firme, avanzando en la adversidad, en la prueba. Y sobre todo que si tú has puesto tu confianza en Jesús, Él va a seguir estando contigo. No estás solo, Él está contigo. Dios bendiga tu vida y nos seguimos viendo en este próximo miércoles de célula. Que Dios bendiga tu vida. Bye.